Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El sábado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció el tradicional mensaje correspondiente al informe de gobierno. Este fue el quinto. La víspera, el viernes, se había entregado ahí en una Cámara de Diputados también en crisis, porque entre la mesa directiva no instalada y el voto, bueno, finalmente pudieron entregar. El secretario de Gobernación envió a un subsecretario, Felipe Solís, creo que es el que entregó el paquete del informe obligatorio, el que marca la ley, al legislativo, y el presidente al día siguiente, el sábado, en Palacio Nacional, ofreció este mensaje a la nación. Ahí lo tiene usted, allá en Palacio Nacional, en el patio, todo el gabinete reunido, y también pues gabinete legal y ampliado, hay que decirlo, y gobernadores de los estados. Y ahí ofreció este mensaje correspondiente al informe. Se supone que es el mensaje del estado que guarda la nación, ahí su entrada, y la idea es que hagamos un muy breve balance de lo que vieron, de lo que escuchamos en este mensaje. Pablo. Bueno, creo que no fue un balance del último año, sino que aprovechó este quinto informe, que es el último en que tiene la fuerza presidencial, el próximo va a haber presidente electo, en hacer un balance de sus 5 años, de su quinquenio al frente del gobierno de la República, y creo que presentó buenas cifras en muchos de los aspectos de la vida nacional, en educación, en economía, en empleo y en pobreza. Creo que fueron 4 ámbitos muy destacables, y admitió que se revirtió lo bien que se iba en materia de seguridad, se revirtió. Y algo que me gustó en lo personal, a pesar de que se hicieron grandes reformas, no se plantea como el inventor de México, sino que dice específicamente: los logros alcanzados se edifican sobre logros anteriores. Estos 5 años han sido mejores que los 5 anteriores, y el que viene seguramente será mejor que estos 5. Para no reiterar lo que dice Pablo, en lo cual estoy de acuerdo, yo subrayaría 2 asuntos relevantes del informe. Uno, el único aplauso que motivó que la gente se pusiera de pie fue cuando dijo que México no aceptaría en la negociación con Estados Unidos nada que vulnerara su dignidad como país. Esto me parece muy relevante, y fue en el contexto de una negociación del Tratado de Libre Comercio que empezó el día previo, está todavía en curso, termina esta segunda ronda en México el día de mañana, y en la semana posterior a cuando el señor Trump ha mandado tweets y hecho declaraciones amenazando con salirse del tratado. El hecho de que haya habido esta ovación implica que hay un consenso generalizado, me parece, respecto a la posición que ha mantenido el gobierno en ese rubro. Y su expresión fue esta... espontáneo aplauso, ¿no es cierto? Y una ovación de pie de los asistentes. Sí, ¿no? fue la única, salvo al final, fue la única que motivó que se levantaran de sus asientos los asistentes. Y lo segundo es el planteamiento de la encrucijada de México. Casi al final de su discurso, cuando planteó el mensaje político final, sin mencionarlo, evidentemente, no son formas políticas mencionar a aspirantes presidenciales, pero me parece que fue inconfundible la referencia al planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, cuando refirió que hay quienes plantean regresar al pasado, a modelos que han fracasado en el pasado, y contrastándolo con otros que ven hacia el futuro, hacia el siglo XXI. Creo que claramente ya fue la introducción a lo que vamos a ver en los siguientes meses como parte del debate alrededor del proceso electoral. Y también me da la impresión, no sé si ustedes percibieron lo mismo, entre los concurrentes
había ahí empresarios, políticos, servidores públicos también, gente de los medios, estábamos por ahí, y cuerpo diplomático. Pero cuando hace este mensaje político final, también me parece que es bien recibido. Lo aplaudieron vigorosamente, ¿no? Sí, porque, bueno, también toma en cuenta la asistencia. Sí, bueno, si hubiéramos estado en el Congreso, seguramente hubiera habido división de opiniones. Ese aplauso también es significativo. Y el otro que se me olvidó, pero no hay que dejar de mencionarlo, el aplauso a Cordero. Ernesto Cordero probablemente después del presidente fue quien se llevó, entre los que estaban ahí en el presidio inicial, fue el que se llevó el aplauso más sustancioso. Y llama la atención, no sé si lo notaron también, pero cuando ya se para al frente, ya concluyó, terminó, está recibiendo los aplausos, está parado el líder del Senado, ahí recién nombrado, Ernesto Cordero, y no aplaude el señor Cordero. Sí, como es, me parece, tradición por parte de la una expresión de su posición partidista. Sí, destaco también, subrayo lo que dice Enrique, la postura del presidente de mostrar en su informe a la nación la disyuntiva en que, desde su óptica, se va a encontrar México en la elección de julio del próximo año. Dice, si a este ritmo, en 10 años, se acaba la pobreza alimentaria en el país, al ritmo que vamos, y en 20 años seremos una nación desarrollada a este ritmo. Un cambio de modelo echaría por tierra estos propósitos, no estos propósitos, sino estas realidades que vislumbran sus estadísticas. Bueno, es el dilema de la nación, o el regreso al populismo, o dar el paso siguiente a un país del siglo XXI. Es la esencia del mensaje del presidente. Que ya recibió respuestas, por cierto, ¿verdad? Porque Andrés Manuel ya respondió por ahí diciendo que le parecía injusto o indebido que el presidente hiciera señalamientos de esa naturaleza. ¿Lo viste? Le dijo, sí, sobre todo que lo comparara con Venezuela. Me parece que si no quiere que lo comparen con Venezuela, que se deslinde de la dictadura de Maduro y que no tenga en sus filas a su secretaria general, es decir, a su segunda de a bordo, como una apoyadora militante del régimen de Maduro, y tampoco traigan a sus filas a personas como Dolores Padierna, que con toda legitimidad que dice que México debe ser como el gobierno de Chávez. Carencias, ausencias en el mensaje, cosas de las que no haya hablado. Evidentemente, hay muchos señalamientos que dicen no fue suficientemente autocrítico, no habló del número de muertos que van en el sexenio, de muertes violentas. Creo que en los informes, en las presentaciones de los primeros mandatarios, de los jefes de Estado, aquí en México, en China, en Uruguay, en Brasil, en cualquier país al que voltees, siempre se habla de lo positivo y de pasadita se habla de las omisiones y carencias. Y yo estoy de acuerdo con Pablo, donde sí lo hizo y fue significativo es en el tema de seguridad. Allí lo reconoció de manera clara. Lo mismo en el caso de pobreza. Aunque habló de las tendencias, no dejó de reconocer pues que todavía hay una gran parte de la población mexicana que está en condiciones de pobreza. Mencionó el Sistema Nacional Anticorrupción como un esfuerzo que está ahí para combatir el asunto. Hay algunos señalamientos, críticas de que no abordó con suficiente profundidad el tema. ¿Coinciden en esto? Coincido. Sí, creo que debió haber puesto más énfasis en que también hay corrupción, y bastante, en el gobierno federal. Lo mandó a los estados. Dijo, los estados no han cumplido. Y bueno, no dijo eso. Dijo, donde ha habido este tipo de desvíos, hemos castigado, independientemente de la afiliación política. Se refiere a los gobernadores de los estados. Sí. Sin embargo, en el gobierno federal no se ha tocado a nadie, y todos sabemos que ahí también han habido algunos espacios negros de corrupción. Este es literalmente el último donde él está en pleno ejercicio de los poderes, porque el que sigue el sexto, pues ya habrá, presumiblemente, presidente electo para ese momento. Ya el presidente de salida no está en la totalidad de sus capacidades. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad mexicana? ¿A su juicio fue bien recibido? ¿Lo recibieron con satisfacción? ¿Qué dirían? Yo creo que relativamente pequeño. Sí se recibió con satisfacción en ciertos círculos, con crítica en otros,
pero me parece que la forma en que se ha desdibujado la relación entre el Congreso y el presidente hace que este mensaje ya no tenga el impacto de los de antaño, cuando había cadenas nacionales y había hasta días feriados para escuchar al presidente. Creo que simplemente es un discurso relevante, uno de los discursos políticos más importantes que cada año pronuncia el presidente, pero el impacto en el grueso de la población me parece que es relativamente pobre, pequeño. Yo creo que sí va a tener un impacto pequeño, pero lo va a tener. Creo que los resultados le van a ayudar con todo el despliegue de la publicidad después que tiene que hacerse para resaltar estos logros y que no queden debajo de la alfombra. Creo que va a resultar positivamente. Esto le va a dar un par de puntos más en la aceptación ciudadana al presidente, coincidiendo, eso sí, que quienes no quieren a Peña Nieto le van a encontrar todos los defectos y quienes están en la oposición, obviamente están en lo suyo, le van a regatear absolutamente todo. Vamos a mensajes, si nos permite, regresamos con este combate entre partidos, lo que está pasando en la Cámara, lo que está pasando en el PAN y su dirigencia. Mensajes, volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La dirigencia del PAN y el PAN en el Senado viven una auténtica tormenta. Pues en las últimas horas, nada más déjeme decirle, Roberto Gil ya desafía a debate, el senador Roberto Gil desafía a debate a Ricardo Anaya y dice: vamos a hablarnos con la verdad frente a frente. Margarita Zavala pide al PAN la renuncia de Ricardo Anaya por crear profunda división al interior de su partido. La bancada del PAN en el Senado acusa de traidores a los 5 senadores que aprobaron y que apoyaron que este hombre que ve usted en pantalla, Ernesto Cordero, se convirtiera en el presidente del Senado, hipotéticamente en contra de lo que habían acordado al interior de la bancada del PAN. En fin, hay una guerra y en medio de todo esto, hoy en la tarde, el Consejo Político del PAN aprueba una decisión que para el 18, Enrique Pablo, puede ser capital, que es sí a un frente amplio, y además en los 2 partidos se votó hoy en la tarde, en el PRD y en el PAN. Sí, es una decisión importante, van juntos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Que ahí está el toque, el agregar a Movimiento Ciudadano le da a esto un espectro mucho más amplio, un horizonte más amplio y más rico. ¿Por qué? Quiere decir que hay una alianza de verdad, porque Movimiento Ciudadano no va a ir por menos de que le den la candidatura a gobernador de Jalisco con Alfaro. La candidatura al gobierno de Veracruz, me gustaría saber quién la va a quedar, porque la quiere Dante. Sí. Pero también la quiere Yunes para su hijo. La quiere para su hijo. Y no olvidemos que Dantes y Yunes tienen un asunto pendiente muy grave, porque Yunes metió a la cárcel a Dante Delgado. Y lo de la capital de la República, la Ciudad de México. ¿Quién va a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México? Es posible que alguien del PRD. Y si van a una encuesta como la plantean hasta el momento, en 3 bandas, etcétera, quien tiene menos negativos, cuidado, el candidato puede ser Juan Cepeda, ¿eh? Sí, bueno. Pero eso no lo va a dejar pasar el PAN. Antes se rompe que llevar un perredista. Y bueno, hablamos de esto ahora, pero sería importante hablar del conflicto al interior del PAN en un momento, ¿no? Sí, creo que el tema de la alianza
con la aprobación de la Comisión Permanente hoy por parte del PAN, alcanza condiciones necesarias pero no suficientes. Es decir, ya el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, la Comisión Permanente del PAN y el órgano equiparable de Movimiento Ciudadano ya dieron el sí. Vámonos para adelante. Pero de eso a que sea efectiva la existencia de un frente, pues falta ponerle nombre y apellido al candidato presidencial y a los candidatos como los que refería Pablo. O sea, diríamos que es una carta de buenas intenciones, pero hasta que no esté la persona, ¿esto no se amarra? Un poquito más que carta de buenas intenciones. Me parece que ya hay un avance. En la votación de hoy de la Comisión Permanente dio el sí Margarita Zavala, que es integrante de la Comisión Permanente del PAN, Josefina Vázquez Mota. Es decir, personajes que son antagónicos a Ricardo Anaya. Claro. Más allá de ese antagonismo hay una visión común. Esa visión común puede romperse a la hora de los nombres, de los métodos y los nombres. Lo que cohesiona todo esto, que parecería irreconciliable, ¿no? Incluso ideológicamente me parece que tienen posturas divergentes en muchos sentidos, pero lo que cohesiona todo esto es el temor a Andrés Manuel. La posibilidad de ganar. De Andrés Manuel. La posibilidad de ganar. Sí, obviamente es un frente, aunque no lo quieran decir y no se atrevan a decirlo, es un frente anti López Obrador. Es decir, forman un frente para ganarle al primero, no para ganarle al tercero, que sería ridículo, que es el PRI. No, es un frente anti López Obrador. Y me parece que hoy el PAN tuvo un lapsus de sensatez. Se abstuvo de expulsar a los 5 senadores, que eran un exsecretario de Hacienda, exsecretario de la Función Pública, exsecretario particular del presidente, y hay otro secretario de Estado también. Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública. Exacto. Bueno, y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano. Javier Lozano, claro. Es decir, se abstuvieron y dicen, eso es un asunto de los comités estatales, pasa a la comisión para que lo vean. O sea, le pusieron frío a las expulsiones. El PAN se salva de una ruptura el día de hoy, pero los agravios permanecen, los agravios quedan, y si Margarita votó en favor de este frente es porque sabe que una encuesta abierta a la población la gana de calle. Vamos a ver si se la hacen abierta a la población o si no le pasa lo que a Monreal. No vaya a ser al estilo AMLO. Y entonces... La encuesta. Ricardo Anaya se está convirtiendo en un factor de confrontamiento, de conflicto, de división al interior del PAN, es decir... Ya desde hace mucho. Sin embargo, el nivel, la intensidad de este conflicto en los últimos días me parece que ha rebasado todas las expectativas, al grado de que este grupo de 5 senadores, bueno, pues adquiere ya una definición de rebeldía y actúa en contra de los lineamientos de la bancada. No de la bancada, y de la del presidente. Pues, sí, digo, claro. Fernando Herrera es un operativo de Ricardo Anaya en la Cámara, pero el que controla es Ricardo. Entonces, sí está generando una fractura al interior del PAN, con alto riesgo si es que al final no sale el frente, porque puede ser él el candidato si fuera un candidato exclusivamente panista, pero probablemente no tenga el respaldo pleno del partido. Entonces sí es una situación compleja. En este conflicto que sucedió entre jueves y viernes, pero esencialmente la bancada del Senado había acordado impulsar a 2 senadoras y luego el senador Cordero va y se inscribe, negocia y es electo presidente del Senado. ¿Qué está detrás de eso? ¿Eran los anayistas contra los no anayistas? ¿Esto es lo que está de fondo? Sí, hay un grupo de senadores que no está de acuerdo con la dirección de Ricardo Anaya, que torció completamente su postura en torno al fiscal de la Federación, al fiscal general de la Nación. Primero, en la Cámara de Diputados se vota por la Fiscalía y que sea transeccional, que sea por 9 años y que haya pase automático. Lo vota el Senado también. Y después cambia de opinión. Cambia de opinión Ricardo Anaya al 11:45, cambió ahora, porque todavía en febrero, 24 de febrero, si no me equivoco, en el Diario Oficial de la Federación, se publica la reforma para la creación de la Fiscalía, donde viene el transitorio que da el pase automático. Estamos hablando de febrero de este año, es decir, no lo hizo cambiar de opinión como alguien escribía por ahí, la Casa Blanca o Ayotzinapa. No, no, no. Cambia de opinión porque se enojó por una nota periodística que él prevé que tiene la fuente al gobierno. Es decir,
estamos ante el carácter muy irascible de un personaje colérico que creo que puede llevar a la división de su partido, a hacer estos cambios de opinión bruscos e inclusive a satanizar a personajes pues, tan intachables como Ernesto Cordero. Él dijo, porque Anaya ofreció una conferencia de prensa hoy en la tarde y declaró que la cámara de origen de esa reforma que vota el automático del procurador al fiscal es el Senado y no la Cámara de Diputados. Lo declaró hoy en la tarde. Me llamó la atención porque yo tenía entendido justo lo contrario, que se había votado primero en Cámara de Diputados. En todo caso son las dos, ¿eh? Pues en todo sí. caso son las dos. La acusación ahora de estos es que Ricardo Anaya en ese momento todavía era diputado y la votó. Y después como presidente del PAN da línea a sus diputados para que la voten. Y todavía no se vota la ley reglamentaria en el Senado. Y ahí van a votar en contra Cordero y Lozano y todos los panistas. Todo parece indicar ¿Cuál que es sí, el problema así es. entonces si todos están de acuerdo en darle para atrás al pase automático? ¿Cuál es el problema? Anaya está distrayendo la atención. ¿Por qué? Porque quiere enlodar a Margarita Zavala y a su grupo de amigos. Un par de puntos. Cuando se rechaza la propuesta de 2 senadoras por parte del PAN para ocupar la presidencia de la mesa directiva, Emilio Gamboa propone 2 nombres que se le comunican a Fernando Herrera y que Fernando Herrera nunca transmite al PAN. Por lo menos esta es la versión de varios de los senadores disidentes. ¿Qué son esos 2 nombres? Mariana Gómez del Campo. Ajá. Y no recuerdo el segundo, algún otro senador panista. El hecho de que no haya hecho una contrapropuesta a Fernando Herrera implica que en realidad lo que se buscaba de origen era la confrontación. Era un conflicto. Era la confrontación. Confrontación, por cierto, que hoy tiene sin mesa directiva a la Cámara de Diputados. Quizás haya más, pero por lo pronto en el origen está esa confrontación que ha impedido que se establezca esta mesa directiva. El mensaje el sábado fue una vicepresidenta de la Cámara de Diputados, no había... Y me parece relevante el mensaje de hoy, que PAN y PRD acuerden tomar el Congreso, tomar la Cámara de Diputados. Si no hay un diálogo público, quiere decir, eso es totalmente perredista. El PRD no se empanizó con esta alianza, sino que el PAN tomó las mañas del PRD que lo llevaron al tercer y cuarto. Y el diálogo es con Osorio Chong, me parece, ¿verdad? Sí, diálogo público, asamblea. Público. Sí, en fin, y estamos, bueno, el año electoral empieza el viernes, ¿no es cierto? Según 8 de septiembre legalmente. El calendario legal y ya está de No. Esto es la Arena México. Señoras y señores, vamos a mensajes. Regresamos porque también pasó en los otros partidos. El PRD y Morena tuvieron acontecimientos importantes ayer domingo. Volvemos. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Grandes debates a partir de ahora es cuál PRD o cuál será la fuerza y el empaque del PRD en este nuevo Frente Amplio y en esta coalición, porque el día de ayer Morena en la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, encabezado por su líder y caudillo Andrés Manuel, ahí en un acto enorme con muchos líderes, firma pública de los que se suman, y vimos ahí pues a una serie de personajes perredistas de no bajo nivel ni más niveles que Dolores Padierna, la coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, su marido,
Aunque René no fue. No estuvo, ¿verdad? Pero se supone que se va con ella. Se va con ella. Es que yo creo que Andrés Manuel no se ha vuelto a tomar una foto con él desde aquel aciago día. Desde las ligas. Desde las ligas, pero por ahí estuvieron el señor Romo, Víctor Hugo, que fue delegado. Estuvo también, bueno, ya lo anunció Leonel Godoy, pero no sé si estuvo presente también. Y ahí está Sánchez Camacho, el que era secretario general del PRD y sigue en el PRD. Bueno, pues ve, y ve a Dolores Padierna a la derecha, en fin, pues... Ifigenia Martínez. Exacto, otra gran figura del PRD, ¿no? Sí, ella sí, gran figura. Fundadora, ¿no? Claro. Sí. Creo que estamos viendo una erosión, pero masiva, una sangría que no sé cuándo se va a detener, porque se van sumando por día. Hoy hubo una diputada, un diputado poco conocido, pero estuvo Leonel Godoy, expresidente del PRD, exgobernador de Michoacán, bueno, ya se había dicho que simpatizaba con López Obrador, ya formalmente se sumó. Y hay perredistas que siguen en el PRD y no quieren irse, como por ejemplo Pablo Gómez, que pide que lo echen. Que lo expulsen. Que lo echen, si quieren que lo echen. Él va a respaldar a López Obrador y no se va a ir del PRD, desafiando a que la Dirección Nacional tenga que expulsar no solo a él, sino un grupo de perredistas. No sé en qué momento se vaya a detener, pero me parece que hay personajes que aspiran a tener puestos en la política y ven más prometedora la marca Morena que la marca PRD. Esta es la carta de, me parece que es de Dolores esta, ¿no? Donde a mis compañeros... Sí, es de Dolores Padierna. Exacto. Gratitud. Es su carta de despedida, digamos, del PRD, la senadora. Vaya sangría, ¿no, Pablo? Vaya... Es decir, ¿qué queda? ¿Quiénes quedan? Es muy fuerte, quedan solamente un par de corrientes, los chuchos, y está también ADN, esta corriente del Estado de México, en fin, y que ellos se van a ir con el Partido Acción Nacional. Mancera conserva la esperanza de ser candidato presidencial del Frente por ser independiente. Así es. Quién sabe si no lo van a dejar pasar. La sobrevivencia del PRD está atada al Partido Acción Nacional. Lo que le dé el PAN, lo que el PAN tenga la voluntad de darle, eso va a tomar el PRD. Si es una candidatura aquí, si es una candidatura allá, veremos. Y porque solo no va a ningún lado, el PRD ya se vació. Ahí estaban imágenes del evento que sostuvo también el PRD este fin de semana y en parte del día de hoy para aprobar ahí la actual. Le prorrogaron, por cierto, porque ya habíamos comentado que el INE les había puesto el ultimátum de que tenían que renovar dirigencia. Le dieron un año más a la señora Barrales al frente del PRD para que se quede un año más. Y ahora tendrán la grave decisión de si expulsan a todos los que se fueron o no, ¿no? También le dieron frío a eso, le dieron un impasse, no van a ser expulsados, pero de todas maneras esa mazorca ya se desgranó y todo va a estar en el candidato presidencial. Si el PRD logra que el candidato presidencial no sea un panista y que sea un independiente, aunque no sea Mancera, creo que es un triunfo, una ganancia para el PRD. Pero no sé si lo vaya a hacer para el Frente, depende mucho de quién sea ese personaje. No se ve en el horizonte. Si nos atenemos a los registros de las encuestas, sería más factible que fuera un panista o una panista, para ser más específico, para ponerle género, quien encabezara el Frente. Y aquí en la Silla Roja, varios perredistas nos han dicho que si fuera Margarita, apoyarían, aún con ella, se irían, sí, es cierto, ese Frente. Lo han dicho. Bueno, vamos a ver, porque todo esto es de reciente cuña. Vamos a ver cuando se mida y hagamos sondeos y encuestas ante la ciudadanía, cómo responde la ciudadanía a esto y cómo es visto a 10 meses del proceso electoral. Pablo, gracias, buenas noches. Gracias. Enrique, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted. No se vaya, una muy interesante conversación con Francisco Labastida, ex candidato presidencial priista, uno de los hombres pues que más conoce tal vez el sistema, justo ahora que el PRI está en este debate y en esta batalla por definir a su candidato. Platicamos con él en la Silla Roja, lo pasamos anoche, domingo, ahora lo retransmitimos para usted a continuación. Buenas noches.